En esta quinta sesión vamos a hablar sobre los arreglos o arrays en inglés. Bien, desde un punto de vista general, un arreglo es una serie de elementos del mismo tipo colocados en locaciones de memoria contigua, que pueden ser individualmente referenciados por medio de un índice a un identificador único. ¿Y esto qué significa? Se oye muy bonito, pero ¿qué significa? Bien, 5 valores de tipo entero pueden ser declarados como un arreglo sin necesidad de declarar 5 variables distintas, cada una con su propio identificador. En lugar de eso, un arreglo se puede utilizar. ¿Cómo? Bien, 5 valores de tipo entero son guardados en localidades de memoria contiguas. Entonces, todos estos 5 pueden ser accesados utilizando un solo identificador. Solo que tengo que indicar, en este caso, el índice adecuado o el índice apropiado, como dice el texto. ¿A qué me refiero con esto? Eh, los arreglos se pueden declarar de la misma forma, o más bien, son similares a una variable regular. Por lo tanto, para poder utilizarse, se deben declarar o deben de ser declarados en el contexto del código para que yo los pueda utilizar. Entonces, la forma en que yo normalmente puedo declarar un arreglo en C++ es el siguiente. Primero debe indicar el tipo de dato que voy a estar manejando, después un nombre para identificarlo, abrir un corchete cuadrado y la cantidad de elementos. Y cierro el corchete cuadrado, obviamente no hay que olvidar el punto y coma. Ahora bien, el tipo es, como les había mencionado, un tipo válido, es decir, un tipo de dato que maneja C++. Puede ser entero, puede ser flotante, double, string, char, etcétera, etcétera. El nombre es un identificador válido y el campo de los elementos, en el cual siempre se debe utilizar corchetes cuadrados, especifica la longitud del arreglo en términos del número de sus elementos. En este ejemplo, en la línea 5 estoy haciendo la declaración de un arreglo. Noten aquí que primero yo indico el tipo de dato, que en este caso son enteros, int, seguido de el nombre, en este caso yo le estoy llamando foo. Y algo interesante y particular con respecto a los arreglos es que abro y cierro los corchetes cuadrados, es decir, yo no indico cuántos elementos son, pero lo estoy igualando, es decir, utilizo un signo igual, abro una llave y entonces aquí estoy colocando el entero 16, el entero 2, el entero 77, el entero 40, el entero 12.071. Cierro la llave y coloco el punto y coma. Entonces, ¿esto qué significa? Cuando yo compilo este código, si bien yo no indiqué de manera explícita cuántos elementos son, al asignar estos elementos que ya les mencioné, va a ser un conteo. Es decir, yo tengo el elemento 16, el elemento 2, 77, 40 y 12.071. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Y automáticamente va a separar 5 espacios contiguos de memoria para que la variable foo contenga estos valores que se acaba de mencionar. En la línea 6 estoy declarando 2 variables enteros, una llamada n y la otra llamada result, solo que result la estoy inicializando a el valor de 0. En la línea número 10 yo tengo un ciclo, esto ya lo vimos en la sesión anterior, entonces ya no tengo que entrar a detalles, en el cual yo estoy asignando a n el valor de 0, la condición es de que n sea estrictamente menor que 5 y el valor de n se va a estar incrementando en valor de 1. En la línea 12, lo que estoy haciendo es que el valor que tenga result le voy a sumar el contenido más foo. Pero noten que aquí yo estoy utilizando el corchete cuadrado y n. Bien, n va a sustituirse por el valor de 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Entonces,
Yo lo que estoy haciendo es recorriendo las localidades de memoria y extrayendo el valor correspondiente. Algo que es extremadamente importante mencionar con respecto a los arreglos es que en C++ el primer valor se encuentra en la posición número 0. Entonces, si yo menciono que hay 5 elementos, porque los hay, yo, para poder accesar a cada uno de ellos, yo debo de comenzar desde el número 0. Esa es la razón por la cual yo inicializo n en 0. Entonces, voy a leer la posición y la voy a sumar al valor que contenga result en ese momento. Lo voy a realizar 5 veces. Es por eso también la razón de la condición que tengo que n debe ser estrictamente menor que 5. Si yo pusiera que la condición fuera n menor o igual a 5, ¿esto qué pasaría? Yo tendría un error, me marcaría un error el, el compilador diciendo que el índice está fuera del rango correspondiente. ¿Por qué? Ustedes pueden pensar, si hay 5 elementos. Sí, sí hay 5 elementos, nuevamente. Pero al comenzar desde el índice 0, si yo cuento, 0 es la primera posición, 1 la segunda y así me voy, el número 4 va a corresponder al quinto elemento. Espero no hacerlos confundirlos mucho, pero espero que se entienda también a lo que quiero llegar. En la línea 14 voy a mostrar, a final de cuentas, el resultado de la suma, es decir, el contenido de la variable result. Y en la línea 15, pues, es el return 0. Compilo, ejecuto y el resultado 12.206. Entonces, yo puedo utilizar o pensar en arreglos lineales, es decir, una línea completa separada por ciertas casillas o casilleros en las cuales yo puedo tener elementos, tienen que ser del mismo tipo, que yo no puedo mezclar elementos, no se puede. Pero otra ventaja es que no solamente puedo tener un vector, es decir, un vector horizontal o un vector vertical, es decir, un renglón o una columna. Puedo ir más allá y puedo tener dos dimensiones, algo que conocemos normalmente como una matriz. Desde el punto de vista de la programación, los arreglos multidimensionales se describen de la forma de arreglos de arreglos. ¿A qué me refiero con esto? Que un arreglo bidimensional, ustedes lo pueden imaginar como una tabla de dos dimensiones con ciertos elementos. Y cada uno de ellos normalmente van a ser del mismo tipo. Enteros, flotantes, string, etcétera, etcétera. Aquí en la figura pueden ver la posición y la forma en que estarían esta matriz bidimensional, este arreglo bidimensional. Y también se pueden darse cuenta de que la forma en que están indicadas las casillas sigue la manera en que se recorren los elementos en C++. Es decir, comenzando desde el 0. De tal forma que en este ejemplo, la parte superior izquierda será la posición 0,0, es decir, 0 renglón, 0 columna. El siguiente elemento sería 0 renglón, 1 columna. ¿Qué significa esto? Desde la parte superior izquierda yo me voy a estar desplazando hacia la derecha. Una vez que llegue al límite, es decir, en este caso sería 0,4, me voy a desplazar al siguiente elemento que sería 1,0. Es decir, el segundo renglón, primera columna y así sucesivamente. Entonces, la única diferencia con respecto de un arreglo a los arreglos multidimensionales es que el compilador de manera automática recuerda, lo podemos poner entrecomillado, la, la longitud, la profundidad o la dimensión, como ustedes quieran verlo, de cada dimensión imaginaria. Es decir, podemos tener de dimensión 1, dimensión 3, dimensión 4, dimensión 5, etcétera, etcétera, etcétera. En este ejemplo que ustedes ven en pantalla, se presentan dos piezas de código que van con la cual yo obtengo el mismo resultado, pero en una se utiliza un arreglo bidimensional y el otro utiliza un arreglo simple.
Eh, digamos que yo puedo en una dimensión representar dos dimensiones. Se escucha raro, pero es cierto, porque al final de cuentas es una interpretación, como les decía, imaginaria de dos dimensiones. Pero ¿qué pasa si yo tengo tres dimensiones, cuatro dimensiones, cinco dimensiones? Eso se complica. Entonces mejor una opción más bien es poderla ver como una línea de valores continuos. Bien, veamos este ejemplo en particular. Del lado izquierdo tengo el arreglo multidimensional, en el cual yo utilizo un gato define, numeral define, hash define, en el cual yo tengo, o defino más bien, una variable width con un valor 5. En el siguiente renglón defino un height con valor 3. Declaro un arreglo llamado Jimmy con los valores de height y width. ¿Qué significa? Sería un arreglo de 5 renglones y 3 columnas, ¿no? ¿O no? No, la altura sería de 3 y el ancho sería de 5. Es decir, 3 renglones y 5 columnas. En la siguiente línea, yo estoy declarando un entero, bueno, más bien dos enteros, n y m. Bien, en mi función main tengo dos ciclos. Y así como yo tenía ifs anidados, es posible también tener ciclos for anidados. Y esta es una muestra de ello. En el primer ciclo, estoy definiendo el valor de n en 0. La condición es de que n es estrictamente menor que el valor de height, y que el valor de n se va a incrementar en 1. El siguiente ciclo, yo voy a inicializar la variable m en 0. La condición es que m sea estrictamente menor que width y m va a incrementarse en valor de 1. Dentro de este for, yo voy a estar haciendo esta asignación. N más 1 lo voy a multiplicar por m más 1 y eso lo voy a colocar en la posición nm, en Jimmy. Del lado derecho, esto sería, bueno, aquí lo definen como un arreglo pseudo multidimensional. La definición de width y height es exactamente el mismo, solo que observen, noten cómo la declaración del arreglo Jimmy es distinta. En este caso estoy multiplicando el height por el width. ¿Qué significa? Que voy a multiplicar 5 por 3 en este caso. Nuevamente estoy declarando dos enteros, n y m. En el caso del ciclo, los dos ciclos funcionan similares, si lo pueden notar. Solo que aquí está el otro cambio, que Jimmy, la posición Jimmy va a ser n por width más m, va a ser igual al producto de n más 1 por m más 1. Es decir, la operación es la misma. A lo que me refiero con operación es de n más 1 por m más 1, del lado derecho del igual. Sin embargo, del lado izquierdo la asignación en la posición cambia. Los dos, insisto, hacen lo mismo. El resultado es exactamente el mismo. Solo que son dos formas de atacar este problema. Ustedes deciden o pueden decidir cuál de los dos se sienten más cómodos para utilizarlo. Bien, entonces, en cierto momento, en cierto punto, podríamos nosotros necesitar el pasar un arreglo a una función como un parámetro. Recuerdan que ayer les comenté al final de la parte de funciones algo relacionado a esto. En el caso de C++, no es posible pasar un bloque entero de memoria representando un arreglo a una función de manera directa, como un argumento. Sin embargo, puede pasarse por medio de su dirección. Entonces, viendo desde el punto de vista práctico, tiene casi el mismo efecto. Y además es algo interesante porque es mucho más rápido y la operación es mucho más eficiente. Este es un ejemplo. Noten esto. En la línea 5 yo tengo una función de tipo void
que le estoy llamando print array y tiene dos parámetros. Noten cómo estoy declarando el primer parámetro. Es un parámetro de tipo entero a la cual le estoy llamando arg, pero vean que yo estoy utilizando corchetes cuadrados. El siguiente parámetro es de tipo entero y le estoy llamando length. En este caso, pues es un parámetro común y corriente como lo vimos en la sesión anterior. En la línea número 6 estoy declarando un ciclo en el cual inicializo una variable de tipo entera llamada n y le estoy asignando el valor de 0. La condición es de que n sea estrictamente menor que length y voy a incrementar el valor en 1 de n. Y en la línea 7 mando a imprimir el contenido de arg. Solo que en este caso, como voy a estar recorriendo el contenido, pues obviamente necesito el índice correspondiente, el cual me lo va a proporcionar la variable n. Es decir, la posición 0, la posición 1, etcétera, etcétera. Siempre y cuando se cumpla la condición de n estrictamente menor que length. Y además de imprimir el contenido, en este caso es un valor entero, voy a insertar un espacio en blanco para mejorar la visualización de los datos. En la línea 8, este cout está fuera del ciclo for. Noten la alineación. Esto se hace a propósito para que sea más evidente qué es lo que estaría dentro del ciclo for y qué está fuera del ciclo for. Muy bien. En la línea número 13 estoy creando un arreglo que le llamo, es un arreglo de tipo entero, al cual estoy llamando first array y le estoy inicializando con estos valores, 5, 10, 15. En la línea 14 estoy inicializando otro arreglo de tipo entero, que le estoy llamando second array, al cual estoy asignando los valores 2, 4, 6, 8 y 10. La línea 15 está mandando a llamar a la función printArray, a la cual está pasando como primer parámetro el first array y después la cantidad de elementos que contiene. En la línea 16 estoy mandando a llamar a la función printArray con el primer parámetro que es el second array y seguido de el número de elementos, es decir, el 5. Compilo, ejecuto y el resultado lo pueden ver a su derecha. Los invito a que jueguen con este código. ¿A qué me refiero con a jugar? Modifíquenlo, hagan pruebas, noten qué cambia si le paso un parámetro no adecuado, si le pongo una 510, A, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si asigno el 5, 10, 15, pero el parámetro, es decir, el parámetro no first array, sino el siguiente, le pongo un 4 o le pongo un 2? ¿Qué cambio habría? ¿Habría un error? ¿Funcionaría o no funcionaría? Etcétera. Bien, continuando. Existe algo que es bastante interesante que se agregó al estándar C++. Los arreglos que se explicaron o que les he explicado hasta el momento fueron implementados o se cuentan implementados de manera directa como una característica del lenguaje, ¿sí? Que fueron heredados del lenguaje C. Es una característica muy buena, genial, pero al restringir su copia, pues esto se puede pensar en que caería la característica de los apuntadores. Y entonces podrían sufrir, como dice el texto, en un exceso de optimización. Es decir, a veces no es tan bueno estar utilizando la forma en pasar un arreglo como un parámetro, como lo vimos, insisto, en este último ejemplo. Entonces, para evitar este tipo de problemas o el problema que se puede llegar a generar con arreglos que se generan con las características del lenguaje incluido, que están incluidas en el lenguaje, perdón. Bien, C++ les ofrece una alternativa. ¿Y cuál es? El tipo arreglo o el tipo array, como un contenedor estándar. ¿Cómo contenedor estándar? Vamos a ver
Vamos a ver de qué se trata. Este es un tipo template, es decir, hablando de manera correcta, sería una clase template. Y está definida en el header array, es decir, la librería array. Vean esto. Aquí tengo dos ejemplos que hacen lo mismo, solo que la implementación es distinta. ¿A qué me refiero con esto? Del lado izquierdo yo tengo el hash include, gato include, numeral include, iostream. Y estoy definiendo un arreglo de tipo entero que le llame myArray, solo que aquí explícitamente le estoy indicando que tiene tres elementos igual a, abro llaves, 10, 20, 30, cierro llaves. En el ciclo for estoy inicializando una variable de tipo entero y estoy asignando valor de 0. La condición es de que i sea estrictamente menor que 3 y se va a incrementar el valor de i en 1. Y entonces, vean que myArray lo estoy incrementando en 1. En la línea de abajo, en el siguiente ciclo, tengo recuerden que ayer también vimos el rango, ¿recuerdan? Bien, aquí lo estoy aplicando. El entero, o sea, estoy definiendo un entero que es el elemento, un elem, de el myArray. Y entonces, lo que voy a mandar a imprimir es justamente ese rango de valores que tengo. ¿Y qué aparecería en pantalla? Yo querría pensar que aparecería un 10, 20, 30. Los invito a que lo codifiquen y lo prueben. Del lado derecho, ¿qué tengo? Bien, tengo el iostream. Bien, ese ya lo conocemos. Solo que ahora estoy agregando la librería array. Ok, muy bien. Noten que ahora estoy definiendo un array. Noten ahí la palabra array. Utilizo el signo menor que, int, 3, mayor que. ¿Esto cómo lo interpreto? Bueno, se interpreta de esta forma. Estoy creando un arreglo de tipo entero con tres elementos. Después utilizo un nombre que es myArray y después inicializo este myArray con estos tres elementos. Abro corchetes, 10, 20, 30, 0 corchete. Y bueno, el punto y coma que no debe fallar. En el ciclo, como pueden ver, tengo la definición de una variable i de tipo entero, a la cual le estoy asignando el valor de 0. La condición es que i sea estrictamente menor que myArray.size. Este punto size es una funcionalidad que tiene la librería array. Después, el valor de i se va a incrementar en 1. La operación es muy similar a la que se hizo en el lado izquierdo. Aquí no hay problema. Y después, para que yo pueda ver los elementos, utilizo nuevamente un ciclo en el cual voy a hacer uso del rango. Nuevamente, defino elem como de tipo entero y myArray sería el rango de valores que contiene, que se contienen, ¿no? Que se hizo esa asignación en el ciclo anterior. El cout elem simplemente va a mostrar que 10, 20, 30. O quiera pensar eso. Nuevamente, codifíquelo, pruébelo y convénzase que sí es correcto el resultado. Y si no, ya saben, con toda confianza me pueden mandar un mensaje. Ahora bien, vayamos hacia otra funcionalidad que tiene C++, que la tocamos, digamos que por encima en sesiones anteriores. ¿A qué me refiero con esto? Los arreglos simples son secuencias terminadas en un valor null de caracteres. Y estos son tipos de datos utilizados en el lenguaje C para representar pues cadenas. Y es por eso que se le conoce como C-strings, es decir, cadenas de lenguaje C. Ahora bien, en el lenguaje de C++, aunque la librería estándar define un tipo específico para las cadenas, recuerden que hemos estado utilizando el hash include, gato include o numeral include string. Bueno, de todas maneras, de todas formas, los arreglos simples con secuencias de caracteres terminadas en null
es decir, el C-strings que les mencioné en el párrafo anterior, es una forma natural de representar cadenas en el lenguaje. Y de hecho, las literales de cadena todavía siempre producen secuencias de caracteres que terminan en null y no objetos string, es decir, no objetos de tipo cadena. Entonces, en la librería estándar, ambas representaciones de cadenas, es decir, ya sean C-strings o de la librería strings, pueden coexistir y muchas de las funciones que requieren cadenas se sobrecargan para darle soporte a ambas. A ver, vamos a ver este ejemplo y espero que quede más claro a lo que me estoy refiriendo. En la línea 2 tengo el IOStream, en la línea 3 tengo el hasIncludeString. En la línea 8 estoy declarando un char, pero noten que ese es un arreglo. ¿Por qué? Porque tengo corchetes cuadrados. En este caso, este arreglo de tipo char le llamé question 1 y le estoy asignando estos caracteres entre doble comilla. What is your name? En la línea 9 estoy utilizando el tipo string al cual estoy dando el nombre de question 2 o question 2 y le estoy asignando esta cadena de caracteres que es where do you live. En la línea 10 estoy inicializando un, un arreglo de cadenas que le estoy llamando answer 1 y le estoy indicando que el tamaño es 80. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que la cantidad máxima de caracteres que yo le puedo dar a answer 1 es 80 caracteres. Aquí viene una pregunta interesante. Ok, ¿y qué pasa si escribo 81 caracteres u 82 caracteres? ¿Afecta? Bien, eso se los dejo a que lo piensen y que lo prueben. Y no pueden ponerle 80. ¿Qué pasa si le ponen 10? ¿Qué le pasa si le ponen 5? Es decir, si inicializan answer 1, abren corchete cuadrado y le ponen 5. Y ustedes escriben 6. En el momento de la ejecución ustedes escriben 6. ¿Va a pasar algo? Bueno, insisto, los invito a que lo prueben. En la línea 11 estoy definiendo una cadena, más bien un string, y le estoy llamando answer 2. En la línea 12 voy a mandar a imprimir a pantalla question 1, el contenido de question 1, que sería what is your name. En la línea 13 voy a leer una respuesta. En la línea 14 voy a mostrar el contenido de question 2, que sería where do you live. En la línea 15 voy a leer algo que se escribe en el teclado, por medio del teclado. En la línea 16 voy a mandar a imprimir en pantalla este mensaje hello junto con el contenido de answer 1 y en la línea 17 voy a mandar a imprimir from y el contenido de answer 2. Y termina la ejecución del programa. Compilo, ejecuto y es algo similar a lo que, o debería de pasar algo similar a lo que tienen a la derecha. What is your name? Se escribe Homer. Where do you live? Escribió Grease. Y finalmente aparece en pantalla Hello, Homer from Greece. Ahora bien, las secuencias de caracteres que terminan en null se pueden transformar en cadenas de manera implícita y las cadenas se pueden transformar en secuencias de caracteres que terminan en null utilizando ya sea la función miembro de string c-str o dara. Veamos este ejemplo. En la línea 1 estoy definiendo un arreglo de caracteres que le llamé MYNTCS. Y le estoy asignando este texto, someText. En la línea 2 estoy definiendo una variable de tipo string y la cual estoy a su vez asignando el contenido de main.tcs. Vean el comentario. Aquí estoy convirtiendo de un tipo cstring a string. En la línea 3 voy a mandar a imprimir el contenido de myString.
El comentario dice que los voy a mandar a imprimir como una cadena de de la librería, o sea, de la librería string. Y en el caso de la línea 4, yo voy a hacer esto. Voy a mandar a imprimir, pero utilizando esta forma, mystring.c-str. Es decir, que se manda a imprimir como si fuera un C-string. Como una nota, tanto C-string como los miembros de los datos de string son equivalentes. Es decir, el resultado debería de ser el mismo y ustedes no notarían la diferencia. Sin embargo, la forma en que se trata el contenido de cada uno sí va a ser interesante o importante dependiendo del contexto en el cual ustedes lo van a estar usando en sus programas correspondientes. Bien, demos otro salto y este salto es un poco más cuántico. ¿Por qué? Porque vamos a ver apuntadores. En los capítulos anteriores, los puntos anteriores, las variables han sido explicadas como localidades en la memoria de la computadora que se pueden accesar con un cierto identificador, es decir, un nombre, ¿no? De esta forma, el programa no se preocupa sobre la dirección física de los datos, es decir, en qué posición en particular de la memoria se encuentran localizados. Simplemente lo que hace es utilizar el identificador cuando sea necesario y va a obtener el contenido correspondiente. Bien, de manera general, los programas escritos en C++ no deciden activamente las direcciones de memoria. En eso ustedes ni yo tenemos control de eso. Sin embargo, afortunadamente, esta tarea se le deja al ambiente donde el programa se está ejecutando. Y de manera general, sería el sistema operativo el que decide las localidades de memoria particulares en tiempo de ejecución. En otras palabras, si ustedes están ejecutando el sistema operativo Windows, Windows tal cual es el que se va a decidir las localidades de memoria. Si es Linux, el kernel de Linux es el que se va a encargar justamente de utilizar la cantidad de memoria adecuada para la ejecución. Si es Mac OS X, igualmente. Si es Solaris, si es HPUX, si es alguna otra versión de Unix, es exactamente lo mismo. Ahora bien, puede ser útil para un programa ser capaces de obtener la dirección en la cual esta variable está localizada en tiempo de ejecución para que, bueno, para poder realizar una cierta operación. Bueno, ok. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Cómo? La dirección de una variable se puede obtener precediendo el nombre de la variable con el símbolo de ampersand, el signo de ampersand. Esto es lo que se le conoce como el operador de dirección de. Un ejemplo sería esto. Ampersand myvar, lo que va a hacer o va a asignar a foo es la dirección en donde está localizada myvar. En palabras, va a asignar la dirección de la variable myvar a foo. ¿Cómo lo hice? Pues como les comenté, precediendo myvar con el operador de dirección ampersand. Entonces, lo que estoy asignando, este también es importante, lo que estoy asignando no es el contenido, es la dirección de memoria. ¿Cómo se guarda? Lo que se está guardando es una dirección en formato hexadecimal. También es bastante conveniente mencionarlo. No es decimal, no es flotante, no es doble flotante, no es binario. Es una expresión en hexadecimal. Ahora, también algo importante que tengo que mencionar es que la dirección de la memoria, de la acción de la variable en memoria, disculpen, no se puede saber antes del tiempo de ejecución. Eso sí, no se puede. Realmente si fuera posible eso, pues estaríamos prediciendo el futuro, una forma de predecir el futuro. Entonces, como les acabo de mencionar, una variable la cual guarda o almacena más bien la dirección de otra variable
es lo que se le conoce como un apuntador. Y los apuntadores se dice que apuntan a la variable en donde esa dirección, bueno, más bien, apuntan a la dirección y en esa dirección está almacenada el contenido de la variable. Una propiedad interesante de los apuntadores es que se pueden utilizar para accesar la variable que apuntan de manera directa. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, se hace precediendo el nombre del apuntador con el operador de referencia, que es asterisco. Y ustedes pueden pensar en esto como el valor apuntado por. Entonces, el ejemplo de aquí es que el valor apuntado por foo se lo estoy asignando a bus. Sería la interpretación de este código que están viendo. Entonces, otra forma de verlo es bus va a ser igual al valor apuntado por foo. Entonces, dada la habilidad de un apuntador de referenciar directamente al valor que apunta, un apuntador tiene diferentes propiedades cuando apunta a un carácter que cuando apunta a un entero o a un flotante. Una vez que utilizan el asterisco, el tipo de dato se debe de conocer. Es bastante importante, no de hecho es bastante importante, es muy importante saberlo. Entonces, la declaración de un puntero debe de incluir el tipo de dato al cual se le va a apuntar. Entonces, ¿cómo declarar un apuntador? La sintaxis es la siguiente. El tipo de dato, espacio, asterisco, nombre. El tipo de dato puede ser cualquier tipo de dato contenido en las declaraciones básicas de C++, o un tipo de dato que ustedes hayan creado. Veamos este ejemplo. En este caso, en la línea 7, estoy declarando dos variables de tipo entero, first value y second value. En la línea 8, estoy creando un entero, pero al colocar el asterisco, ya estoy indicando que es un apuntador de tipo entero, a la cual le estoy llamando myPointer. En la línea 10, noten que estoy colocando el ampersand antes de first value y lo estoy igualando a myPointer. ¿Qué significa? Que la dirección de first value lo estoy asignando a myPointer. Noten que en la línea 11 estoy asignando el valor de 10 a myPointer, pero tengo que utilizar el asterisco. Si no lo hiciera así, me va a marcar un error o puede pasar algo raro. Los invito a que lo intenten. En la línea número 12, estoy antecediendo con ampersand a second value y lo estoy asignando a myPointer. En la línea 13, estoy asignando el valor de 20 a myPointer, pero le estoy precediendo del asterisco. De tal manera que en la línea 14 voy a mandar a imprimir en pantalla el mensaje first value is y el contenido de first value. En la línea 15 mando a imprimir el mensaje second value is y el contenido de second value. En este ejemplo en particular, first value es 10 y second value es 20. Fácil, ¿no? En este ejemplo, en la línea 7, estoy creando dos variables enteras. La primera es first value, a la cual estoy asignando el valor de 5. La siguiente es second value, al cual estoy asignando el valor de 15. En la línea 8 estoy creando dos variables de tipo entero, solo que son de tipo apuntador. ¿Por qué? Porque antes del nombre de la variable estoy colocando un asterisco. Asterisco P1, asterisco P y con el número 2. Entonces, en la línea número 10, le voy a asignar la dirección de first value al primer P1 y second value al siguiente. En la línea número 12, lo que estoy asignando es el valor de 10 al primer apuntador, pero noten esto, la línea 13, estoy utilizando asterisco
apuntador 1 es igual a asterisco apuntador 2. ¡Wow! ¿Qué estoy haciendo? Bueno, vean el comentario, que el valor apuntado a el segundo apuntador va a ser igual al valor del apuntador 1. En la línea 14, vean esta asignación. El apuntador 2 es igual al apuntador 1. El comentario dice que el valor del apuntador se copia. En la línea 15, lo que estoy haciendo es asignar el valor de 20 a el apuntador 1. Y entonces, mando a imprimir en la línea 17 el mensaje first value y el contenido de first value. En la línea 18, el mensaje second value is con el contenido de second value. Y noten los resultados. ¿Esto qué significa? Que si bien yo asigné valores, es decir, que al principio el valor pudo haber sido 5 y 10, y 5 y 15, perdón, al hacer la asignación en la línea 12, ya el valor cambia al apuntador 1 y es por eso que first value es 10. En la línea 15, eh, yo asigné 20 al apuntador 1. Pero, ¿qué pasa? Yo asigné en la línea 14 el valor del apuntador. ¿Suena raro? Sí, quizá un poco. Pero lo que asigné en esta línea 14 es la dirección. Por lo tanto, al haber asignado 20 al apuntador 1, bien, en la dirección donde está el apuntador 1, también va a estar el apuntador 2. Y es por eso que el mensaje de second value es 20. Ahora vamos a hacerlo todavía más complejo. ¿Cómo? Bueno, de esta forma. El concepto de los arreglos se relaciona o tiene una cierta relación con los apuntadores. Y de hecho, los arreglos, viéndolo así, trabajan o su forma de trabajo es como de los apuntadores a sus primeros elementos. ¿Por qué? Bien, recordemos que los arreglos es una cierta cantidad, es decir, un espacio. Imagínenselo con cajas, cajas en las cuales yo voy a estar colocando un cierto contenido. Estas cajas siempre van a estar juntas. Ok, el apuntador funciona de una manera similar. Es decir, en este ejemplo tengo en la línea 1 una definición de entero de myArray, le voy a llamar myArray, que es un arreglo que va a contener 20 elementos. ¿Por qué? Porque tengo el corchete cuadrado del número 20. En la línea de abajo, lo que estoy haciendo es inicializar una variable de tipo entero, myPointer, solo que va a ser de tipo apuntador. ¿Por qué? Recuerden, antes del nombre coloqué el asterisco y esto significa que va a ser una variable de tipo apuntador, que en este caso va a ser entera. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. En este ejemplo, en la línea 7, estoy definiendo una variable de tipo entera, que es un arreglo de 5 elementos, llamada numbers. En la línea número 8 estoy creando una variable de tipo entero que llamo P. De tal forma que la línea 9, numbers, la estoy asignando a P. Y después le estoy asignando el valor de 10 a este P. Después, en la línea número 10, voy a utilizar P más más. Ahorita voy a explicar qué significa esto. Es bastante interesante. Punto coma, asterisco P es igual a 20. ¿Ok? Parece raro, suena raro. Bien, continuemos. En la línea número 11, P es igual a ampersand numbers 2. Después, hay un punto y coma, y en esta misma línea, el valor de 30 la estoy asignando a asterisco P. La línea 12, tengo que P es igual a numbers más 3 y asterisco P es igual a 40. La línea 13, P es igual a numbers
punto coma, asterisco P más 4 es igual a 50. En la línea 14 tengo un ciclo en el cual inicializo una variable de tipo entero n y le asigno el valor de 0. La condición es que n sea estrictamente menor que 5 y el valor de n se va a incrementar en 1. La línea 15 va a mandar a imprimir en pantalla el contenido de numbers correspondiente en la posición que, para comenzar, recuerden, siempre desde el 0 hasta la cantidad que serían 4, ¿no? N llegaría a 4, que a final de cuentas son los 5 elementos que tiene. Y los voy a estar separando por comas. Bien, compilo, ejecuto y vean el resultado. 10, 20, 30, 40, 50. Bien, el resultado es algo que se esperaba, quizá. La forma de hacerlo es quizá lo que a muchas personas las ahuyenta de utilizar arreglos. ¿Por qué? En la línea número 10 tengo P y más más. Normalmente, cuando vimos lo que significa esto, es de que significaría que el valor de P le voy a sumar un 1. En el caso de los apuntadores es distinta la idea. Sí, voy a sumar un 1, pero no es un 1 como lo conocemos, sino es un 1 de tipo entero. Suena raro, la cabeza me va a explotar. No, 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 tranquilos. Recuerden que al principio también les mencioné que los enteros serían de 8 bits, 16 bits, 32 bits, etcétera, etcétera. Muy bien. Lo que se refiere en la línea 10, este P más más, va a significar que voy a incrementar en 1, pero ese 1 va a ser un entero. Es decir, 8 bits, 16 bits, 32 bits. Es decir, del tamaño en bits que sea del tipo entero. Entonces, esta parte, perdón, es la más interesante de los punteros y es lo que se le conoce como matemática de punteros. ¿Por qué? Porque yo puedo recorrer un espacio, pero no es un espacio real, sino es un espacio en bits. Si fuera un flotante, bueno, al incrementar en uno serían 16 bits, 32 bits. Si fuera un char, serían 8 bits y así sucesivamente. Espero que quede clara esta parte, porque es muy interesante y es lo que le da una riqueza a los apuntadores. Los invito a que hagan pruebas con esto. Uh, digamos que la forma en que muchas personas explican los punteros a veces les dice, hay que tener mucho cuidado porque quién sabe qué, pueden pasar cosas raras, etcétera, etcétera. Pero la verdad es de que la mejor forma de aprender a veces es echando a perder. Si lo hacen con cuidado no va a pasar nada. Es decir, no va a explotar la computadora, no van a salir llamas, no van a invocar a alguna deidad rara, etcétera, etcétera. Simplemente que quizá accesan a una porción de memoria que quizá no sea la correcta. Pero, insisto, si no intento, si no pruebo, ¿cómo voy a mejorar o a entender cómo funcionan los punteros? Muy bien. Entonces, vamos a tocar un poquito más esta parte de la aritmética de los punteros. Para que ustedes puedan realizar operaciones aritméticas con punteros, sí, la manera es un tanto distinta a cómo se tocan o se tratan, por ejemplo, los tipos enteros. Entonces, en el caso de los punteros, únicamente la adición y sustracción se pueden realizar, son las permitidas. Cualquier otra multiplicación, división, no tiene sentido en este mundo raro de punteros. Entonces, ahora, con la adición y la sustracción, también van a tener un comportamiento distinto en esta parte de los punteros, de acuerdo con el tamaño del tipo de dato al cual están apuntando. Entonces, en este caso, en este ejemplo, tengo asterisco P más más. La explicación es esta.
Es lo mismo que si yo hiciera asterisco, abro eh, paréntesis P más más. ¿Qué significa? Que incremento el puntero y hago una desreferencia, estoy desreferenciando la dirección sin incrementarse. En la línea 2, el utilizar asterisco más P es lo mismo que hacer asterisco, paréntesis, más P, que significa que incremento el puntero y hago una de referencia a la dirección incrementada. En la línea 3 tengo más asterisco P, que sería lo mismo que tener más paréntesis asterisco P. Es decir, hago una de referencia al puntero e incremento el valor al cual está apuntando esta variable P. Y en el último, paréntesis asterisco P más, lo que significa es, hago una de referencia al puntero y hago un post incremento al valor al cual se está apuntando. La posición en la cual estoy utilizando el más es bastante importante. Es interesante también. No vamos a entrar a detalle en ese punto. Si quieren saber más, bueno, los invito a que lean la referencia del lenguaje. Ahora bien, los punteros pueden utilizarse para accesar a una variable por su dirección. Y este acceso también incluye la modificación del valor al cual se está apuntando. Pero también es posible el declarar punteros que pueden asignar al valor apuntado para leerlo, pero no para modificarlo. Para poder hacer esto, es suficiente con un tipo eh, por tener una calificación, o sea, qualifying, no sé cómo se pueda traducir así bien en español, pero bueno, eh, es hacer una calificación del tipo apuntado por el apuntador, como un tipo constante. Ah, caray, suena raro, ¿no? Este ejemplo está bastante interesante para dejar clara a lo que me estoy refiriendo. En la línea 1 te estoy declarando una variable de tipo entero que le llamo x. En la línea 2 estoy declarando un entero llamado y al cual estoy asignando el valor de 10. Y en la línea 3 estoy utilizando, ¿recuerdan la palabra reservada const? Aquí estoy utilizando. Estoy declarando un tipo entero que con el asterisco antes de P es de tipo apuntador y noten que le estoy asignando la dirección de Y. ¿Por qué le estoy asignando la dirección de Y? Por el ampersand antes de Y. En la línea 4, lo que estoy haciendo es que el contenido de P lo estoy asignando a X. El comentario es, esto está bien, esto es válido, es decir, estoy leyendo el contenido de P. Pero en la línea 5, noten que yo lo que quiero hacer es asignar X a la dirección, al contenido de la dirección de P. Y en este caso es un error. ¿Por qué? Porque P no lo puedo modificar. ¿Por qué? Porque la línea 3 yo la definí como una constante y por lo tanto yo no puedo modificar el contenido. En este código estoy teniendo dos funciones. Estoy declarando aquí dos funciones. En la línea 5, una función de tipo void a la cual estoy llamando increment-all y va a tener dos parámetros. Uno, que va a ser un apuntador de tipo entero a la cual le llamo start, y el segundo parámetro es otro entero de tipo apuntador llamada stop. En la línea 14 tengo la función void a la cual llamo printAll con dos parámetros. Solo que estos dos parámetros son de tipo constante, enteras, y son de tipo apuntador, al cual se llama start, y el segundo parámetro es constante, de tipo entero, apuntador, stop.
Regresando a la línea 5, es decir, a la función increment all. En la línea 7, lo que estoy haciendo es declarar un apuntador de tipo entero, a la cual le llamo current, y le voy a asignar el contenido de start. En la línea 8 tengo un ciclo while, en el cual current sea distinta de stop. Voy a hacer que en la línea 9 tengo un más asterisco current. El comentario es que va a incrementar el valor que contiene current, lo voy a incrementar en 1. En la línea número 10 hago más current, significa que voy a incrementar el apuntador. Recuerden, como current es de tipo entero, va a desplazarse a la cantidad de bits adecuados de un tipo entero. Bien, en la línea 14, en la función print all, tengo lo siguiente. En la línea 16, start lo estoy asignando a un const de tipo entero, con el asterisco es un apuntador al cual le llamé current. En la línea 17 es un ciclo while current sea distinto de stop. En la línea 18 voy a mandar a imprimir el contenido de current. En la línea 19 voy a incrementar el puntero. En la línea 23 comienza mi función main. En la línea 25 estoy declarando un array de tipo entero que le llame numbers y a la cual estoy asignando el valor de 10, de 20 y de 30. En la línea de 26 estoy mandando llevar a la función increment all con el primer parámetro que es numbers. El segundo parámetro sería numbers más 3. En la línea 27 estoy mandando llamar a la función print all, a la cual el primer parámetro es numbers y el segundo parámetro es numbers más 3. Compilo, ejecuto y no tener resultado. 11, 21, 31. ¿Qué hizo? El valor original lo incrementó en 1, que es justamente lo que hizo en la línea 9. Se guardó y simplemente en el caso del print all, el cout de la línea 18 me está mostrando el contenido, que es justamente esto. 11, 21, 31. Los invito a también en esta parte jugar un poquito con este código y ver qué hace. Bien, las literales de tipo cadena son arreglos que contienen secuencias de caracteres terminadas en null. Eso recuerden que lo mencioné hace algunas cuantas diapositivas. Entonces, las literales de tipo string han sido usadas para insertar de manera directa, o sea, insertarse de manera directa en el cout, para inicializar cadenas o para inicializar arreglos de caracteres. Pero también estas literales de tipo string se pueden accesar de manera directa. Entonces, las literales de tipo string son arreglos de un tipo apropiado, es decir, de tipo arreglo, que contienen todos sus caracteres más el carácter de terminación null. Entonces, con cada uno de los elementos, siendo de tipo constchar, es decir, como son literales y nunca pueden ser modificadas, pasa esto. Si yo defino const char asterisco foo igual a hello, foo no lo voy a poder modificar. No hay forma de modificarlo. ¿Por qué? Porque utilicé la palabra reservada foo. Entonces, lo que estoy haciendo es declarar un arreglo con la representación literal de hello y el apuntador al primer elemento justamente es lo que se está asignando a foo. Si nosotros nos imaginamos como hello está guardada en las localidades de memoria y en este ejemplo en particular está comenzando en la dirección 1702, la declaración anterior se definiría de esta manera. En 1702, en la posición de la memoria 1702, en esa caja voy a tener la letra H. En la 1703, la E
1704L, 1705L, 1706O y la 1707 el null, eh, la terminación null. Solo que en foo lo que va a estar guardado es justamente en 1702. Entonces, el apuntador de foo lo que va a contener es el valor de 1702 y no va a contener ni la H ni el hello, aunque el 1702 en sí es la dirección de ambas. Entonces, el apuntador de foo lo que hace es indicar una secuencia de caracteres o estar indicando el primer elemento de una secuencia de caracteres. Entonces, dado que los apuntadores y los arreglos, su comportamiento es exactamente eh, la misma forma de las expresiones, o sea, la forma que funcionan es muy similar. Bueno, entonces foo se puede utilizar para tener acceso a los caracteres en la misma forma de que los arreglos de las secuencias de caracteres terminadas en null. C++ permite el uso de punteros que apuntan a punteros, que estos a su vez apuntan a datos o inclusive a otros apuntadores. La sintaxis es simple. ¿Esto qué significa? Es un asterisco para cada nivel de dirección indirecta a la declaración del puntero. ¿Cómo es esto? En este ejemplo que ustedes están viendo en el código, en la línea 1 tengo un char A. Estoy definiendo una variable de carácter, char, a la cual estoy llamando A. La línea 2, nuevamente estoy definiendo una variable char, solo que ahora es de tipo apuntador porque tiene un asterisco. Pero ¿qué pasa en la línea 3? Está bien, estoy definiendo una variable de tipo char, solo que ahora la estoy precediendo de dos asteriscos y después le estoy dando el nombre, C. Wow, ¿qué pasa aquí? Pasa lo siguiente. En la línea 4 estoy asignando el carácter Z a la variable A. En la línea 5 estoy asignando la dirección de A a B. Y en la línea 6 estoy asignando la dirección de B a la variable C. ¡Wow! ¿Se puede? Claro que se puede. Claro que se puede. Entonces, vamos a suponer que las localidades de memoria son seleccionadas al azar. Es decir, estos valores que les voy a mencionar a continuación son utópicos, ¿sí? Pero espero que sirvan bastante para que se entienda a lo que se refiere este doble apuntador. Que en este caso se están tomando en cuenta la dirección 7230, la dirección 8092 y la dirección 10502. Ok, entonces, en la dirección 10502, que es donde está colocada mi variable apuntador C, va a tener guardada la dirección, bueno, el número 8092. Wow. ¿Esto qué significa? Que estoy guardando la dirección del anterior apuntador, 8092, que es la dirección de mi variable B, que a su vez tiene guardada un número, 7230, que es la dirección de memoria en donde está guardada la variable Z, y la cual, perdón, la variable A, y la cual el contenido de esa variable A es Z. Ahora bien, el tipo void de un apuntador es un tipo especial de apuntador, a final de cuentas. En C++, el void lo que representa es una ausencia de algún tipo. Por lo tanto, los apuntadores void son apuntadores que están haciendo o apuntan a un valor que no tiene tipo. Wow, esto sí suena muy loco.
¿Qué significa esto de que no tiene ningún tipo? Pues que no se tiene definido una longitud y no se tienen definidas las propiedades de hacer una de referencia. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista positivo y no hacerse ideas raras, esto le da a los apuntadores de tipo void una gran flexibilidad. ¿Por qué? Porque son capaces de apuntar a cualquier tipo de dato que van desde un valor de tipo entero o un flotante o una cadena de caracteres. Ahora, por otro lado, también tienen una gran limitante. Los datos apuntados por ellos no pueden ser de referenciados de manera directa. Y esto es lógico porque pues yo no tengo ningún tipo al cual de referenciar. Entonces, por esta razón, cualquier dirección en un tipo apuntador necesita ser transformada en otro tipo de apuntador, que a su vez apunte a un tipo de dato concreto que sea capaz de poder ser referenciado. En este ejemplo, lo que estoy haciendo en la línea 5 es definir una función de tipo void, la cual se llama increase, y va a tener dos parámetros. Un parámetro, el primero, va a ser un void, pero va a ser de tipo apuntador, al cual le llamo data, y el siguiente es una variable de tipo entero, a la cual estoy llamando psize. Dentro de la función, en la línea 7 estoy haciendo una comparación. Si psize es igual a un carácter o tiene la cantidad de bits de un carácter, entonces, si esto se evalúa a verdadero, lo que estoy haciendo aquí es que pchar, estoy definiendo esta variable de tipo char, apuntador por supuesto porque tiene asterisco, de tal forma que pchar va a ser igual a, vean esto, se abre un paréntesis, char asterisco, cierro paréntesis, dara. ¡Wow! ¿Qué es eso? Justamente es lo que me estaba refiriendo en la diapositiva anterior. Data es un apuntador, perfecto, pero la declaramos de tipo void, de tal manera que, recuerden, necesito un tipo de dato para poder desplazarme en el contenido. Por lo tanto, si yo definí pichar como de tipo char, lo que hago aquí es justamente definir char asterisco. Esto se le conoce como un casting, en el cual ustedes pueden hacer un cambio de tipo de dato indicándolo dentro de paréntesis. Pero como en este caso es un apuntador, es por eso que yo estoy utilizando char más aparte el asterisco. Y bien, después lo que voy a hacer es que pichar asterisco lo voy a incrementar en 1. Si no se cumple esta parte de esta condición, si se evalúa en falso, entonces yo entraría a la línea 9 con el else y nuevamente voy a hacer una comparación. Si psize es del tamaño de un tipo entero. Si se evalúa en verdadero, entonces lo que hago ahora es definir un apuntador de tipo entero llamado pint y a pint le voy a asignar el contenido de data. Pero nuevamente hago aquí un casting con el int y como data es un apuntador, pues tengo que utilizar el asterisco. Bueno, lo asigno a pint y el contenido de pint lo voy a incrementar en 1. En mi main, en la línea 15, tengo una definición de char a la cual estoy asignando el valor de x. La variable char se llama a. En la línea 16 estoy definiendo una variable de tipo entera que se llama b y le estoy asignando el valor de 1602. En la línea 17 voy a llamar a la función increase. El primer parámetro es la dirección de mi variable a y le estoy pasando el size of a, es decir, el tamaño que corresponde a un char. En la línea 18
nuevamente vuelvo a llamar a la función increase. El primer parámetro es la dirección de B y el tamaño de un tipo entero. De tal manera que entonces yo tendré como salida Y y 1603. Pruébelo, hagan la prueba, vean si realmente lo que estoy diciendo aquí es cierto. Ahora bien, sizeof es un operador que está integrado en el lenguaje de C++ y lo que me va a retornar es el tamaño en bytes de su argumento. Para tipos de datos no dinámicos, pues este valor va a ser una constante. Por lo tanto, en el ejemplo anterior, sizeof char es 1, porque char siempre va a ser de tamaño de un byte. Bien, vamos a la última parte, la entrada y salida con archivos. C++ me da las siguientes clases para poder realizar salida y entrada de caracteres desde y hacia archivos. Es decir, tengo OFStream, que es de la clase flujo, para escribir datos en archivos. Y FStream es de la clase stream para leer desde archivos y FStream es de la clase stream que puede hacer tanto lectura como escritura desde o hacia los archivos. Estas clases se derivan de manera directa o indirecta de las clases eStream o EOStream. Ya se habían utilizado estos objetos ¿en dónde? En CIN es un objeto de la clase eStream o InputStream y COut es un objeto de la clase OStream o OutputStream. Entonces, no se les haga raro o nuevo esto que les estoy comentando, porque ya se habían utilizado de manera, digamos, indirecta. Solo que ahora se hace la relación con archivos. Y entonces, se pueden utilizar estos flujos de datos de archivos de la misma forma que ustedes utilizaron el CIN y el COUT. El CIN para leer del teclado y el COUT para mostrar en pantalla. Solo que ahora el CIN es una lectura, o bueno, más bien, se hace la relación de yo leo información de un archivo y puedo escribir hacia un archivo. Solo que ahora, en lugar de utilizar el teclado y el monitor, se van a utilizar archivos físicos, es decir, archivos reales que están guardados en una memoria USB, en un disco de estado sólido, un archivo en un disco normal, un HDD. ¿Cómo utilizo estas funcionalidades? Bueno, independientemente de el IOStream, para que yo pueda ver información en la pantalla o poder leer información del teclado, ahora tengo que ser explícito y utilizar la librería FStream o FileStream. En la línea número 7 estoy definiendo una variable de tipo OFStream a la cual estoy dando el nombre de myFile. En la línea 8 estoy utilizando una función contenida en OFStream de tal forma que mi variable que acabo de crear myFile utilizo un punto, después utilizo el open, abro un paréntesis y escribo example.txt entre doble comilla. Si ustedes estuvieran trabajando en Unix o en macOS 10, no es necesario que establezcan la extensión txt. Si quieren la pueden poner, pueden utilizar otra extensión. No están tan forzados, pero bueno, para hacer una referencia, que en este caso vamos a estar trabajando con texto, está muy bien que pongan cualquier nombre que quieran, .txt. Es bastante evidente de lo que se trata o el contenido del archivo correspondiente. En la línea número 9, ¿qué es lo que estoy haciendo? MyFile, tengo el menor que, es decir, ¿recuerdan el operador extracción y el operador inserción? En este caso es el operador inserción. ¿Y qué voy a insertar en MyFile? El texto que es writing this to a file. Es eso. ¡Pum! En la línea 10 utilizo myFile y ahora la función es close. Es muy importante que cuando estén trabajando con archivos
obviamente, para que puedan leer y escribir en ellos, los tengo que abrir. Entonces tengo que utilizar la función open y tengo que ser explícito en qué archivo, sobre cuál archivo voy a estar trabajando. Es decir, tengo que dar el nombre adecuado. Una vez que hayan terminado de realizar todas las operaciones que quieran sobre los datos de lectura, escritura, etcétera, etcétera, se recomienda que cierren ese flujo, como utilizando este punto close. Digamos que si se les olvida, C++ les puede ayudar y cerrar este flujo, solo que no siempre lo hace en el momento que nosotros pensamos que lo va a hacer. Por lo tanto, ustedes están en control de decidir en qué momento cierran el flujo, que en este caso sería la línea 10. Y yo les recomiendo que siempre, siempre, siempre cierren el flujo, es decir, utilicen la función close. Compilan, ejecutan y siempre y cuando exista, bueno, el archivo example.txt y todo haya funcionado bien, bueno, el contenido de ese archivo example.txt sería este, writing this to a file. La primera operación, es decir, la primera operación me refiero a open, generalmente se realiza en un objeto, en una de las clases que están asociadas a un archivo real. Este proceso se le conoce como abrir un archivo. Un archivo abierto se representa dentro de un programa como un flujo. ¿Esto qué significa? Es un objeto de una de estas clases. En el ejemplo anterior sería myFile. Y una entrada y una operación de entrada o salida realizada por este objeto flujo, el cual se va a aplicar al archivo en el cual se hace la asociación, se hizo la asociación. El archivo donde se hizo la asociación pues fue este, example.txt. A fin de abrir el archivo, entonces, con el objeto stream, utilizo justamente la función open, que ya les mencioné. Solo que en este caso, noten la sintaxis. Utilizo open, el nombre del archivo, coma, modo. Ah, caray. Pero en este ejemplo, en la línea 8, simplemente veo el file name. No veo más. Ok. El file name es una cadena que me va a representar el nombre del archivo sobre el cual voy a trabajar. Ahora bien, el modo es un parámetro que es opcional y puede ser la combinación de estas banderas. Puede ser in, puede ser out. Si es in, son operaciones de entrada. Si es out, son operaciones de salida. Si utilizo la opción, el modo binary, entonces lo que estoy haciendo es abrir el archivo de modo binario. Si utilizo el modo ATE, lo que hago es colocar la posición inicial al final del archivo. Ah, caray. ¿Esto qué significa? Si ustedes ya tuvieran texto en el archivo sobre el cual van a trabajar, en lugar de sobreescribir, lo que van a hacer es continuar desde la última posición y no van a sobreescribir nada, no van a perder ninguna información. Al contrario, van a agregar información, texto, a final de cuentas. Si utilizan el app, todas las operaciones se van a realizar al final del archivo y van a agregar el contenido a el contenido existente del archivo. Si utilizan trunc, entonces, si el archivo se abre para operaciones de salida y ya existía el archivo, todo el contenido previo es borrado y reemplazado por el nuevo. Entonces, hay que tener mucho cuidado si van a estar utilizando estas banderas de modo. Ahora, ¿es posible utilizar más de una bandera? Por supuesto que sí. ¿Cómo? Utilizando el operador OR. Es decir, perdón, en su teclado sería el pipe o esa forma de línea vertical que aparece en su teclado. Es decir, por ejemplo, si nosotros deseamos abrir
el archivo example.bin en modo binario y agregar datos, eh, bueno, entonces puedo hacer lo puedo hacer de la siguiente forma. Creo el archivo, perdón, creo el myFile de tipo OFStream. En la línea 2 voy a abrirlo, obviamente con la función open, doy el nombre del archivo, recuerden, el nombre entre dobles comillas, coma, el modo. Y aquí estoy utilizando iOS out, or iOS app, or iOS binary. Y pueden poner tantos como ustedes quieran. Obviamente, pues que tenga sentido, por supuesto, ¿verdad? Lo que ustedes quieran hacer. Bien, cuando ustedes han terminado de realizar las operaciones de entrada y salida en un archivo, bueno, podemos cerrarlo para que el sistema operativo se le indique al sistema operativo de que, pues, estos recursos que se le asignaron, bueno, pues ya están libres. Entonces, se hace un llamado a la función miembro close. Esta función miembro lo que hace es que todos los datos que quedaban en el buffer se terminan de guardar en el archivo y finalmente, una vez que está vaciado el buffer, cierra el archivo. Una vez que la función ya la llamé, el objeto stream puede ser reutilizado para abrir otro archivo. El archivo es nuevamente disponible para ser abierto por otros procesos. Y en caso de que el objeto es destruido mientras todavía el archivo está asociado a uno que está abierto, el destructor de manera automática va a llamar a la función close, que significa que si había información que todavía no estaba vaciada, la vacía, el buffer se queda en ceros y ahora sí cierra el archivo. Es decir, busca de la mejor forma que no se pierda información. Aunque esto no es una garantía, por supuesto. Bien. Flujos de texto son aquellos en los cuales la bandera iOS binary no se incluye en el modo de apertura. Este tipo de archivos se están diseñados para guardar texto y entonces todos los valores de entrada o de salida, es decir, desde o hacia ellos, pueden sufrir ciertas transformaciones de formato. Y, como dice aquí el texto, el cual no necesariamente corresponden a un valor binario literal. Entonces, las operaciones de escritura en archivos de texto se realizan de la misma forma en que utilizamos el cout. En este ejemplo, tengo en la línea 7 una variable de tipo OFStream a la cual estoy dando el nombre de myFile y le estoy dando el nombre, en este caso le estoy inicializando, perdón, con example.txt. Si en la línea 8 estoy verificando si el archivo está abierto y entonces si esto resulta en verdadero, la línea 10 que el contenido es this is a line, se va a guardar en myFile, es decir, va a ser el flujo hacia myFile. La línea 11, this is another line, se extrae hacia myFile. La línea 12, cierro el flujo con la función close. Si la evaluación de myFile is open es falsa, entonces se activaría la línea 14 y en la cual me manda un mensaje en pantalla donde dice que no es posible abrir el archivo. Compilan, ejecutan y si example.txt existe, bueno, pues entonces van a tener este resultado. Pruébenlo. Ahora bien, esa es la escritura hacia el archivo. ¿Qué pasa con la lectura? Bien,
el que ustedes puedan leer desde un archivo es la misma forma o la misma manera en que ustedes están trabajando con CIN. En este ejemplo, vamos a estar utilizando IOStream, FStream y la librería string. La línea número 8 estoy creando una variable de tipo string llamada line. En la línea 9 estoy creando un myFile de tipo ifstream, es decir, un input file stream llamada example.txt. En la línea 10 estoy verificando que esté abierto, es decir, myFile is open. Si es verdadero, voy a tener un ciclo en el cual voy a estar leyendo. ¿Recuerdan el getLine que habíamos utilizado con CIN? Aquí nuevamente lo tengo. Solo que ahora cambia un poquito la manera en que con el que opero, pero el resultado es el mismo. Voy a estar leyendo línea por línea, ¿sí? Y le voy a estar quitando los caracteres que no sean texto. Nuevamente, gracias a la función getLine. Y en la línea 14 voy a mandar a imprimir el contenido de line. La línea 16 voy a cerrar el flujo. La línea 19 es, solamente se va a utilizar si la evaluación de la línea 10 es falsa. Y listo. Compilo, ejecuto y tendré un resultado. Entonces, este último ejemplo lo que va a hacer es leer texto de un archivo y lo va a mandar a imprimir este contenido que acabo de leer en pantalla. Para esto se creó un lazo while que va a leer línea por línea utilizando la función getLine. El valor que se retorna por getLine es una referencia al objeto stream, el cual, cuando se evalúa como una expresión booleana, como sucede en este lazo while, si resulta ser verdadero, va a ser cuando el flujo esté listo para más operaciones. Se valorará en falso si ya sea el fin del archivo ya lo alcancé o si ha sucedido algún error. Ok. Las siguientes funciones miembro, existen para verificar estados específicos del flujo. Todos estos que les voy a mencionar me van a retornar un valor booleano, ya sea verdadero o falso. Es decir, bad me va a retornar verdadero si la lectura o la escritura es falla. Un ejemplo, en el caso de que se quiera tratar de escribir a un archivo que no se ha abierto para escritura o si el dispositivo al cual se trata de escribir ya no tiene espacio disponible. Bien, esta otra función, fail, me va a retornar verdadero en el mismo caso que el anterior, el bad, pero también en el caso de que un error de formato suceda. Como por ejemplo, si un carácter alfabético es extraído cuando ustedes están tratando de leer, por ejemplo, en un número entero. Tengo esta otra función EOF, que me va a retornar en verdadero si un archivo se abre para lectura, que lo abrí para lectura, ya llegué al final y ya obviamente ya no hay más datos que leer. La función good. Este es la bandera de estado más genérica. Me va a retornar falso en los mismos casos en los cuales se hace un llamado de las anteriores. Y va a retornar verdadero. Ahora bien, hay que hacer notar que bueno y malo no son opuestos exactos. Es decir, bueno verifica más estados, o sea, más banderas de estado en una sola pasada, en una sola actividad. Es decir, si ustedes utilizan good, va a ser una verificación de fail, va a ser una verificación de EOF. Y en la función miembro clear
puede ser utilizada justamente para hacer un reset de las banderas anteriores. Bien, con esto hemos llegado al final de esta sesión, de las 5 sesiones, y solamente queda la evaluación. La evaluación se va a hacer una asignación a cada uno de ustedes de resolver por medio de código en C++ de un problema en particular. La lista la voy a hacer llegar por medio de WhatsApp porque va a ser personalizada a cada uno de ustedes. Espero que esto les haya sido de su agrado, les sea útil de alguna forma y ya saben que si tienen alguna duda, comentario, tienen los medios para contactarme y con todo gusto estaré al pendiente de lo que ustedes consideren adecuado y pertinente. Buena suerte, muy buen día.